Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos del efecto shedding. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Y cuál es su importancia en el tratamiento de la alopecia? Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Comenzamos. El efecto shedding es una de las grandes preocupaciones de los pacientes cuando inician algún tipo de tratamiento capilar. Así que vamos a ir directamente al grano. ¿Qué es el efecto shedding? La palabra shedding viene del inglés y se utiliza para denominar la caída de las hojas, la muda de la piel o la caída del pelo en los animales. En los humanos, y cuando nos referimos a los tratamientos capilares, lo utilizamos para referirnos a una caída del cabello en la que sustituye el pelo fino en fase de reposo por un pelo más grueso en fase de crecimiento. Cuando iniciamos cualquier tratamiento para la alopecia, el pelo fino y miniaturizado que tenemos en la cabeza va a ser sustituido por un pelo más grueso. Esto se produce por una desincronización en los ciclos del crecimiento del pelo, de las fases anagen, telógen y catagen, de las que ya hemos hablado en otros vídeos previamente. Por decirlo de una forma sencilla, el bulbo piloso, la raíz del pelo, recibe la orden de crecer más fuerte debido a los tratamientos que estamos aplicando. Pero antes, el pelo fino miniaturizado que contiene tiene que caerse para que el bulbo pueda volver a crear un pelo más grueso. Por tanto, simplificándolo mucho, podemos decir que el pelo fino y viejo tiene que dar paso al pelo más joven y más grueso, pero para que esto suceda, el pelo se tiene que caer. Normalmente se trata de una caída difusa que afecta a todo el pelo fino y no a una zona determinada. Claro, si no lo sabes, esto es un motivo justificado de preocupación, porque empiezas con un tratamiento y al poco tiempo de empezar el tratamiento notas que el pelo se te cae más que antes. Lo primero que piensas es que el tratamiento no te está yendo bien o que incluso te está yendo peor que antes de iniciarlo. Por eso es tan importante conocer este efecto, porque sabiendo que puede aparecer hay que verlo de una forma optimista. Nos explicamos. Si un tratamiento produce efecto shedding, lo que hay que pensar es que realmente está empezando a ser eficaz, es decir, que el pelo fino se va a ir sustituyendo progresivamente por el pelo más grueso. Pero hace falta mantener la confianza en que el pelo va a mejorar después de la caída, porque si abandonas el tratamiento es posible que todavía estés peor que al principio. ¿Y se produce siempre el efecto shedding? La respuesta es que no. El efecto shedding se produce en ocasiones de una forma intensa, en otras ocasiones se produce de forma leve y en otras ocasiones no se produce. Y lo malo es que no hay forma de saber a quién le va a pasar, pero sí que sabemos que si pasa no va a ser grave y va a ser transitorio. Y aquí te puede surgir la duda al revés. Si no tengo efecto shedding, ¿significa que el tratamiento no me hace efecto? Pues la respuesta es que no. Como hemos dicho, el efecto shedding no ocurre en todas las personas y en las que aparece puede haber diferentes grados de intensidad. Esto no está relacionado con la efectividad del tratamiento. De hecho, puede que el tratamiento esté yendo muy bien, pero que no haya efecto shedding. Y ahora llega tu momento para compartir tu experiencia, porque seguro que esta puede ayudar a muchas personas que estén pasando por un mal momento o que estén preocupadas. ¿Has tenido alguna vez efecto shedding? ¿Sabías que existía? ¿Qué hiciste? Déjanoslo en los comentarios y échale una mano a alguien como tú. Y volviendo al tema del efecto shedding, ¿podemos decir que es un tipo de alopecia androgenética? El efecto shedding no es un tipo de alopecia como tal, porque la unidad folicular no está dañada y funcionará con normalidad. El pelo fino se caerá, pero después crecerá un nuevo pelo más grueso en esa misma unidad folicular. ¿Y cuándo aparece el efecto shedding? Pues el momento de aparición del efecto shedding es variable y dependerá del ciclo de crecimiento del pelo de cada persona. Habitualmente suele aparecer a los 2-4 meses de haber iniciado el tratamiento, porque es lo que suelen tardar los tratamientos capilares en empezar a hacer efecto, aunque como decíamos es diferente de unas personas a otras. ¿Y cuánto tiempo suele durar el efecto shedding? Pues la duración también es variable. Hay gente a la que le dura unos pocos días y otros a los que les dura semanas. En cualquier caso hay que pensar siempre que pasará y que no es para siempre, se recuperará. ¿Y en qué tratamiento se puede observar el efecto shedding? En general podemos decir que el efecto shedding puede aparecer en cualquier tratamiento que sea eficaz para la alopecia androgenética. Por lo tanto, lo podremos ver cuando empezamos un tratamiento con finasteride, con dutasteride, con minoxidil, con plasma y con plaquetas, etc. Además, también suele verse este efecto tras un injerto capilar. A los 2 meses aproximadamente del trasplante hay una fase que se describe coloquialmente como fase de desierto en la que cae el pelo. El paciente, si no está advertido de esta circunstancia, como es lógico, se va a preocupar muchísimo. Sin embargo, es un proceso transitorio y hay que confiar en que el bulbo, la unidad folicular, sigue estando dentro y que va a salir un pelo mucho más fuerte. Hay que decir, no obstante, que el shedding después de un trasplante no sigue estrictamente los mismos mecanismos que el shedding por los tratamientos médicos. En el trasplante se produce por los microtraumatismos y por la falta de oxígeno, mientras que el shedding después de los tratamientos se produce por el recambio fisiológico y el cambio de fase del ciclo capilar, al mejorar las condiciones que existen en el bulbo.
Quizá no debería utilizarse el mismo término para ambas circunstancias. Ahí lo dejamos para la polémica científica y terminológica. Si quieres saber más sobre el minoxidil para el tratamiento de la alopecia androgenética, pincha en este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.